física, las habla el licenciado Moisés Moreno Mendoza. Clase de física de primero de bachillerato. Letras y las palabras usadas en física. ¿Qué es lo que se contiene en la unidad de movimiento? Pues movimiento contiene lo que es qué es el movimiento, la rapidez y los cambios de posición y lo que es el cambio de la velocidad. Lo que es el movimiento, bueno, ya lo hemos visto en las clases anteriores, la rapidez y el cambio de posición también. Hoy día vamos a trabajar un poco más con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero el vertical, porque ya vimos también lo que viene siendo movimiento rectilíneo acelerado. Entonces vamos a trabajar con eso. Pero antes de eso vamos a recordar un poco lo que hemos visto previamente. ¿Qué llamamos sistema de referencia? Pues anteriormente hemos visto lo que es el sistema de referencia, que es el punto donde tenemos que siempre, antes de analizar un problema o ejercicio, tenemos que tener nuestro sistema de referencia. Y de acuerdo a ese sistema de referencia, comenzar a hacer el análisis de las situaciones. En este caso, como hablamos de movimiento, tenemos en cuenta que nuestro punto de sistema de referencia es el que tiene que analizar si algo se está moviendo o no. Porque el sistema de referencia puede también estar en movimiento, pues no solo es un punto. Si está dentro del vehículo, lo que hace es que el sistema de referencia se va a ir yendo con el vehículo. En cambio, si el sistema de referencia está afuera, el vehículo pasa, entonces el vehículo se mueve y el sistema de referencia no. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero si yo está una persona parada y el vehículo se mueve y el sistema de referencia está dentro del vehículo, entonces nosotros vamos a pensar que esa persona se está moviendo. De acuerdo a nuestro sistema de referencia, se estaría moviendo. Entonces vemos aquí los ejemplos. Por ejemplo, la persona que está sentada en el bus observa a la persona en movimiento y así también vamos observando. Aquí está esta persona que está en movimiento y este está quieto en el bus. Cuando uno está quieto en el bus, viene una persona caminando, uno observa como que esa persona se estaría moviendo. Pero uno también está en movimiento, pero en este caso nosotros estaríamos en reposo dentro del bus. Entonces hay que tener en cuenta que el movimiento es cuando alguien cambia de posición respecto al sistema de referencia. Entonces hay que tener siempre en cuenta cuál es nuestro sistema de referencia. Y en el caso de que no se mueva, que esté quieto, es que está en un estado de reposo. Solo ya hicimos en práctica, hicimos un ejercicio donde dibujaron lo que es el plano del aula, pero también tienen que ya tener hecha la actividad que les había dejado, que es hacer el plano de su cuarto, donde tenían que basarse las ubicaciones de muchas cosas y basar el sistema de referencia. Recordemos un poco que también vimos lo que se llama posición. Posición llamamos al punto de la trayectoria que está ocupado en un momento dado. ¿Qué es trayectoria? Pues trayectoria en cambio son la unión de todos estos puntos que forman el movimiento que ocupó todo el móvil de acuerdo al tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios puntos que vienen siendo la trayectoria de la mariposa y cada punto nos indica la posición que estuvo ocupando la mariposa en cierto tiempo estipulado. El vector de desplazamiento viene siendo cuando colocamos desde un punto de inicio a un punto final de cualquiera de esta trayectoria de la mariposa. En este caso hemos escogido el punto final y el punto inicio y mostramos que su desplazamiento es toda esta línea. Observen que el desplazamiento es menor que la trayectoria. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mariposa no fue un desplazamiento lineal. Si la mariposa tuviera en línea recta, tuviera lo mismo que el desplazamiento, sería lo mismo. Y la trayectoria también la identificamos como la distancia recorrida. Toda la trayectoria viene siendo toda la distancia que recorrió, solamente que cuando nosotros calculamos la distancia recorrida, le hacemos un valor como a lo largo, estiramos esta línea completamente y nos damos los metros que tenemos. Esta distancia recorrida viene siendo, como les dije anteriormente, va a ser igual al desplazamiento, vector de desplazamiento, en el caso que tengan, sea un movimiento lineal. Si el movimiento es así como curvilíneo, como observamos en el ejemplo, no van a tener el mismo valor. Por ejemplo, anteriormente un ejemplo, si un ciclista da una vuelta de un circuito, su desplazamiento va a ser cero, porque realmente termina empezando termina donde empezó. Entonces no se desplazó a ningún lado, pero su distancia recorrida sí va a ser toda la superficie del circuito, que viene siendo el círculo. Entonces hay que analizar bastante a veces esa diferencia en desplazamiento y distancia recorrida. Entonces recordemos que también vimos lo que es la velocidad de un móvil, que se representa lo que es la rapidez, que cambia de posición o objeto. Lo llamamos la velocidad media cuando calculamos la velocidad de todo lo que viene siendo su distancia recorrida del móvil y el tiempo que se empleó en recorrer esa distancia. Entonces hacemos un cálculo de una sola velocidad, distancia recorrida dividido para tiempo. El desplazamiento viene siendo desplazamiento final menos desplazamiento inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Esta fórmula ya la hemos visto anteriormente. La velocidad instantánea, bueno, es una velocidad instantánea de lo que tiene un móvil en un instante determinado.
Esto lo vemos en segundo. La unidad de velocidad en el sistema internacional siempre está dado por metros sobre segundo, es el sistema internacional. Hay personas que van a decir, bueno, hay kilómetros sobre hora, hay millas y hay sucesivamente otras medidas, pero nosotros cuando trabajamos con el sistema internacional trabajamos con metro sobre segundo. Ahora, un móvil se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme si su trayectoria debe ser recta. O sea, el nombre mismo lo dice, recta. Y uniforme porque tiene una sola velocidad, o sea, la velocidad constante y no existe aceleración en ese caso. Y la fórmula normalmente es de posición final es igual a posición inicial menos velocidad por tiempo. Esta es la fórmula, es la ecuación esencial en este caso. De aquí se despejan para obtener las otras fórmulas que deseamos. Observen que aquí arriba desplazamiento era común S, acá posición estamos trabajando con X, que son variables que se les va dando para obtener datos. Normalmente ya cuando trabajamos en la ecuación, esta ecuación se trabaja como un tipo vector porque el vector es lo mismo que la distancia recorrida, ya que es un movimiento lineal. En el movimiento rectilíneo uniforme tenemos las fórmulas, que ya ustedes ya la tienen, el banco de fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cuál es la diferencia del acelerado? Que del uno al otro, que el de arriba solo existe una velocidad, es constante, mientras que acá ya existe variación de velocidades por motivo de la aceleración, porque la aceleración es la que va haciendo, mostrando de que empieza, por ejemplo, en reposo y comienza poco a poco yendo aumentando su velocidad. ¿Cómo se obtiene entonces esa velocidad? Pues la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la suma de su aceleración. La aceleración es aceleración por el tiempo. Cada vez que va pasando el tiempo va aumentando su velocidad. Y asimismo obtenemos la fórmula donde cual despejamos. Diferencia de velocidad dividido para diferencia de tiempo, que es la misma fórmula de velocidad, solamente que está despejado del valor de aceleración. Recuerden que cada vez que tiene el triangulito de diferencia es que se tiene que abrir a final menos inicial. Tenemos la fórmula de posición. Posición va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Vean que sería lo mismo casi que lo que está arriba de movimiento rectilíneo uniforme, solo que aquí se le tiene que sumar la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Es lo que se le agrega adicional a la fórmula anterior para poder encontrar ya el movimiento acelerado. Y tener en cuenta que aquí como hay varias velocidades, se utiliza velocidad inicial. En el ejemplo de arriba solo se utiliza velocidad porque solo es uno. Ahora vamos a analizar lo mismo el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero verticalmente. ¿Qué pasa cuando verticalmente? Existe que la fuerza de la gravedad, que es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza, que hace que los cuerpos dotados de masa se atraigan a su mayor intensidad. En la medida en que sean más voluminosos o estén más cerca de unos de otros. La fuerza de gravedad no fue propiciamente descubierta, ya que se conoce que sus efectos desde los principios de la humanidad y el pensamiento. Sin embargo, la ley gravitacional universal que la explica o permite calcular fue propuesta por Isaac Newton en 1687. Ejemplo, la fuerza de la gravedad podemos observarlo en la caída libre de los cuerpos a la superficie terrestre, o sea, cuando soltamos un objeto, cualquier cosa cae directamente a la Tierra. Un objeto arrojado hacia el cielo, si lanzamos una pelota hacia arriba, tiene que bajar. Y también podemos observarlo, bueno, en la órbita. La luna se mantiene alrededor de nosotros o se mantiene girando en forma de un tipo elipse, perdón, alrededor del Sol por motivos de la misma gravedad que se tienen uno con el otro, de la atracción gravitatoria. Aquí nos vemos el ejemplo de que siempre existe la teoría de que la manzana le cayó a Isaac Newton y por eso él fue el donde ideó o visionó esta teoría de la gravedad. Un ejemplo, una teoría que obtenemos. Ahora, ¿qué viene siendo el movimiento uniforme acelerado vertical? Bueno, entonces lo que tenemos que analizar que el movimiento acelerado vertical, como vimos ahí, son los que o movimientos hacia abajo, verticalmente, hacia abajo o hacia arriba. Y en este movimiento acelerado vertical existe una aceleración que se llama gravedad, que es la de la naturaleza, justo lo que estábamos hablando en el tema anterior. Esta gravedad o este movimiento lo podemos analizar con lanzamiento vertical hacia arriba, caída libre, perdón, hacia abajo, caída libre y movimiento vertical hacia arriba. Son los tres movimientos más particulares que tenemos. Porque, por ejemplo, movimiento vertical hacia abajo significa que lo estamos lanzando un objeto hacia abajo. Comenzamos a lanzar un objeto hacia abajo. Caída libre cuando se suelta un objeto y lanzamiento vertical cuando se lanza un objeto hacia arriba. ¿Qué ocurre? Que cuando
todo estos movimientos tenemos que analizarlo siempre en nuestro sistema de referencia. Aquí estoy planteando que el sistema de referencia viene siendo el horizonte, la Tierra. Y tenemos en cuenta que en este movimiento existe una aceleración que se llama gravedad. Esta aceleración que se llama gravedad siempre actúa hacia dónde. Ahí observen la flechita del vector de la gravedad. La gravedad está actuando hacia abajo, hacia la Tierra. Ojo que en este caso la Tierra la puse abajo, en esta línea horizontal. Entonces la gravedad actúa hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta qué altura. Esta línea que está aquí nos representa porque cuando analizamos estos ejercicios vamos a comenzar a analizar lo que viene siendo la altura. Y esta altura está reconocida en el eje Y. Entonces observen que estamos hacia arriba, es la altura. Entonces tenemos que tener en cuenta desde qué punto se lanza, desde qué punto hasta qué altura llegó. Estos son los términos que más vamos a estar usando. Ahora, tenemos aquí una pelotita. Si la pelotita se la lanza hacia abajo, tenemos que tener en cuenta que va a tener una velocidad inicial porque se la lanza, por eso se dice lanzamiento, se la lanza, no es que se lo suelta, se lo lanza hacia abajo, y esto va a tener una velocidad inicial, y esta velocidad inicial es negativa. ¿Por qué se simboliza con negativo? Porque normalmente trabajamos en el eje y para arriba son positivos, para abajo negativo. Esto también hay que tener en cuenta que la gravedad va a ser negativa, va a ser menos 9,8. Aunque ese signo menos se lo ubica normalmente en las fórmulas. Entonces, baja la pelota. Observen que la pelota va bajando, entonces la velocidad inicial debe ser negativa en estos casos de ejercicios. Cuando se lanza un objeto hacia abajo, va a ser su velocidad inicial negativa. En cambio, cuando tenemos un objeto que se lanza de caída libre, que se lo suelta, como que tenemos aquí, aquí observen que este está más lento que el de acá por motivo de que este se lo suelta. Y este ya no, este cae solo por gravedad, no por velocidad inicial. Entonces significa que la velocidad inicial de este objeto va a ser cero. No va a tener velocidad inicial. La velocidad va a ir aumentando poco a poco. ¿Por quién? Por la gravedad, que vale 9,8. En cambio, si lanzamos un objeto hacia arriba, este objeto hacia arriba va a tener que bajar y va a tener que subir. Bajar y subir. El objeto cuando lo lanzamos hacia arriba va a tener que bajar. ¿Qué ocurre cuando lanzamos el objeto hacia arriba? Pues su velocidad inicial va a ser positiva porque va a tener un valor positivo y lo vamos a lanzar hacia arriba. Y esta velocidad inicial hacia arriba va a comenzar a ir restándose porque cuando va subiendo por la gravedad va a ir en la otra dirección. Entonces va a generar que va a restar hasta llegar a ser cero. ¿Cuándo llega a ser cero? Cuando la pelota se detiene en la parte alta. Ya cuando ya logra detenerse, su velocidad va a ser cero. Y ahí, ¿qué va a pasar entonces? Va a comenzar de nuevo a caer y se convierte entonces en una caída libre porque ya sería de cero y comienza a caer solo por la gravedad. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniforme vertical tenemos las siguientes fórmulas donde observamos que la velocidad puede ser igual a velocidad igual, es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo, porque recuerden que les decía, o sea, la velocidad inicial, la velocidad final, por ejemplo, si lanzamos hacia arriba va a terminar siendo cero, porque cogemos la velocidad inicial y mientras va avanzando el tiempo se va restando, se va disminuyendo. Pero si lanzamos hacia abajo, como su velocidad inicial va a ser negativa, ya no se va a restar, va a sumar. Entonces hay que tener en cuenta que aquí se mostraría la diferencia. Al poner la velocidad positiva significa que estamos lanzando hacia arriba, al poner la velocidad inicial negativa sería hacia abajo. Y ahí se deben sumar o restar de acuerdo a cada ejercicio. Tenemos aquí la fórmula de posición que viene siendo la misma que aceleración, solamente que en vez de aceleración usamos la gravedad y cambiamos el signo de más a menos. Asimismo tenemos altura máxima que son sacadas de la fórmula de velocidad donde se despeja altura y para obtener un poquito más de detalle. ¿Cuál es el objetivo a veces de tener estas fórmulas despejadas? Porque realmente con estas dos, con la velocidad y vector posición sería suficiente, pero nosotros normalmente yo les doy despejadas para que así se puedan ayudar, porque aquí con estas de aquí ustedes pueden ir ya trabajando sin necesidad de ir a las de acá. De aquí se despeja y salen las otras fórmulas. Bueno, ya visto lo anteriormente, la clase y la explicación, vamos a pasar a un siguiente video donde tendremos un ejemplo y las actividades que realizar. Estas actividades deben realizarlas en el cuaderno y adicional a esto va a haber un formulario donde van a estar similares las actividades, pero con valores cambiados. Así que con esto tienen que guiar para responder el cuestionario. Nos vemos y sigan con los más videos y sigamos avanzando. Nos veremos pronto ya en la institución. Gracias.